Bienvenidos a Estación Salud. Este es un espacio para hablar de temas que nos conciernen a todos: el bienestar, la salud y la ciencia. Soy Ariana Aguirre y hoy hablaremos de la obesidad, un enemigo silencioso que puede afectar de gran manera a nuestra salud. Contamos con un invitado, el licenciado Edwin Marusic, quien es nutricionista, dietista y antropometrista, con quien hablaremos con mayor profundidad de este tema tan importante. No se separen, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Les tengo una maravillosa noticia, porque la organización ICES ha sacado este maravilloso libro llamado Pensadores del Oriente Boliviano. Nuestro libro tiene personalidades como Germán Bush, Sergio Antelo y Andrés Ibáñez. Yo los invito a que ustedes no dejen de tener este libro porque habla de nuestra historia cruceña. Estamos de regreso en Estación Salud, ya en compañía de nuestro invitado, el licenciado Edwin Marusic. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ariana? Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias a todas las personas que están escuchando este hermoso espacio de salud. Ahorita vamos a hablar de algo que nos interesa a todos, que es el tema de la obesidad. Precisamente es un tema que nos interesa mucho y que va con la línea que hemos llevado a lo largo de nuestros programas ya emitidos. Habíamos mencionado más de una vez que la obesidad es un importante factor de riesgo para muchas enfermedades, pero hoy vamos a profundizar en el tema de la obesidad en sí. Y bueno, para esta ocasión pues justo hemos traído un especialista en el área. Y para comenzar con esta conversación, ¿no? Hacer una definición muy clara, ¿no? Preguntarte, estimado Edwin, ¿cómo podemos definir a la obesidad, ¿no? Hay una diferencia entre padecer obesidad y tener sobrepeso. Entonces es importante que esto la gente lo conozca. ¿Cómo la podemos definir específicamente? La obesidad se define como el excesivo acúmulo de grasa corporal en una persona. Los parámetros de grasa están entre un 20 a un 30% en mujeres y en varones de un 15 hasta un 23%. Ahora, también se define obesidad en cuestión al IMC. Cuando una persona sobrepasa el IMC de 30, que es el índice de masa corporal, pues ya se la diagnostica como una persona con obesidad. Ya de ahí hay muchas clasificaciones, ¿no? Obesidad grado 1, 2, 3, 4. Y la diferencia que vos mencionaste entre obesidad y sobrepeso es justamente en el IMC, porque el sobrepeso se encuentra entre el IMC 25 al IMC 29,9. Esa cuestión, Mariana. Muy bien. Y entonces esos son los parámetros que tenemos que seguir para determinar si un paciente, ¿no?, sufre de obesidad. ¿Y hay factores que determinen o que incrementen el riesgo de que una persona pueda padecer obesidad? Efectivamente, hay muchos factores que predisponen a una persona que tenga más probabilidades de padecer esta obesidad o sobrepeso. Una de las principales es la alimentación. Yo creo que cuando una persona no se alimenta bien y come en exceso las calorías que ella o él necesita, pues evidentemente ella va a aumentar de peso. Lo llamamos balance energético positivo. Entonces esto crónicamente hace que el paciente suba de peso silenciosamente. Otra cuestión es la falta de actividad física o el sedentarismo. Hoy en día mucho más ahora que estamos todavía reinsercionándonos a una nueva etapa de actividad física normal, porque hemos estado mucho tiempo en sedentarismo, pues esto ha hecho que muchas personas aumenten peso, porque han estado en su casa encerradas, no han hecho la misma actividad que antes. Entonces evidentemente esto hace que su gasto calórico sea menos y aumente en peso. Otra cuestión también es la cuestión del hormonal. Ya hay un factor hormonal que igual cuenta mucho, sobre todo con esto de las hormonas tiroideas, la T3, T4, TSH. Entonces, todo esto hace que se autorregule el metabolismo de una persona. Si una persona tiene una deficiencia de estas hormonas,
probablemente esta persona tenga una obesidad por esa cuestión. Y otro factor muy importante es el estrés, la ansiedad, la depresión. Son cuestiones muy psicológicas que directamente o indirectamente afectan mucho en la ingesta alimenticia de una persona. Entonces también esto acarrea estos problemas. Y bueno, tomando justo esta última intervención del licenciado Marusic, nos está mencionando dos tipos de factores de riesgo que, bueno, son conceptos que manejamos en el área de la salud, los modificables y los no modificables. Como menciona, pueden haber condiciones metabólicas relacionadas a las hormonas que pueden predisponer a que un paciente desarrolle obesidad. Sin embargo, los pilares fundamentales que menciona, que son los más importantes, entran dentro de los factores de riesgo modificables, es decir, aquellos en los que podemos intervenir de acuerdo a nuestros hábitos, a nuestro estilo de vida y a los comportamientos que tomemos tanto en nuestra alimentación como en nuestra actividad física. Entonces me parece muy importante resaltar esto porque esta condición, la obesidad, es algo que podemos cambiar también muchas veces simplemente con los buenos hábitos que podemos adquirir, ¿no es cierto? Así es, Ariana, has mencionado algo muy importante que el hecho de que la obesidad y el sobrepeso sí son revertibles, ¿no? Muchas veces, y he tenido pacientes que han estado muchos años con esta patología, y acá está el error, ¿no? En el que muchos pacientes quieren revertirlo de una manera rápida, o sea, hacerlo muy drásticamente. Y ese es un error muy grave porque ellos mismos se hacen daño. Hay que acordarnos que el cuerpo humano necesita un total de calorías basales para poder subsistir, para poder respirar, para poder latir, para que vos estés acá escuchándome, necesitas un conteo de calorías basales. Si vos haces una dieta restrictiva, no sé, de 1000 calorías, 900, muy probablemente, mucho más allá que tengas estos síntomas que son dolores de cabeza, náuseas, desgano, también vas a entrar en una carencia nutricional, se te va a caer el cabello, tus uñitas no van a estar tan brillosas, tu piel no va a estar tan firme como estaba antes, tan lubricada. Entonces hay que entender de que este descenso de peso, si bien es modificable y si bien se puede revertir, hay que tratar de hacerlo de la mejor manera y de una manera saludable, porque al final de cuentas no vas a hacer una dieta por toda tu vida, no vas a estar con 900 calorías toda tu vida. Tenés que hacer algo que sea sustentable y con el tiempo, y que también te adaptes muy bien a eso, ¿no? Sí, me parece muy importante entender que este es un proceso gradual, ¿no? Para aquellos pacientes que padezcan de obesidad y muchas veces, pues, el hecho de no ver resultados inmediatos deprime, ¿no? Afecta sobre la autoestima del paciente y esto es algo que es bueno explicarlo, ¿no? Para que también se prolongue en el tiempo el cambio, para que sea sostenible, como dices, tiene que tener un proceso adecuado y adecuadamente también asesorado, ¿no? Y aprovechando esta intervención justo para mencionar y aclarar el hecho de que la obesidad muchas veces se observa al sector salud, ¿no? De por qué nos preocupamos tanto por esto, pensando que es una cuestión estética, que nosotros criticamos la estética del paciente y esto no es así, sino que la preocupación del área de la salud para los médicos, para los nutricionistas, para los enfermeros, para todo el área de la salud, viene relacionado a que la obesidad puede conllevar a muchos problemas que se desencadenan y que luego aseveran en enfermedades muy complejas que pueden afectar a la calidad de vida del paciente y llegar a ser mortales, ¿no es cierto? Y justamente a eso quería llegar, la importancia de tratar este tema desde el punto de la salud, para que el paciente se sienta mejor, para que pueda vivir mejor y disfrutar de una salud plena. Y justo para esto es importante mencionar, y permíteme que te pregunte, ¿cuáles son las enfermedades que pueden relacionarse con la obesidad o que pueden agravarse en consecuencia a la obesidad? Bueno, la obesidad es una de las enfermedades base que acarrea muchas enfermedades por debajo. Una de estas son básicamente las enfermedades crónico no transmisibles, que son las más frecuentes, que son la diabetes,
insulinoresistencia, síndrome metabólico, hipertensión, insuficiencia renal, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, todos los colores, el perfil lipídico del paciente va aumentando. Muchas cuestiones del tema también hormonal, que se ve mucho en pacientes, incluso sobre todo en pacientitas, se va haciendo un desregular. Entonces, la obesidad en sí, en el tema estético, sí importa, porque las personas al final de cuentas, creo que muchos se dan por ese lado, pero es muy importante que veamos la parte que está muy por debajo de eso, que es la parte de la salud. Cuando una persona empieza a cambiar sus hábitos, empieza a mejorar su alimentación, empieza a hacer ejercicio, descansa bien, va bajando de peso, pero mucho más allá de eso se va sintiendo mejor con ella misma, con él mismo. Porque estos parámetros bioquímicos, colesterol, todo lo que acarrea estas enfermedades que ya te mencioné, la glucemia alta, digamos, van llegando a sus estados normales. Entonces, el mejorar los hábitos alimentarios, no solo debería enfocarse a un tema estético, sino a que tu salud por completo va a mejorar. Entonces yo creo que en función a que entendamos eso, vamos a darle mucha más importancia al estar en un peso adecuado. Como profesionales de la salud, porque nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Y como personas individuales que somos. Claro, es muy importante señalar que, bueno, una persona que empieza un proceso para revertir esta condición, pues por supuesto se va a sentir mucho mejor, va a tener mucha más energía, ¿no? Y también va a mejorar su autoestima, ¿no? Porque si bien decimos que, bueno, por la sensibilidad de ciertas personas es bueno aclarar, ¿no? Que siempre la preocupación del sector salud es por su salud en sí, valga la redundancia. También, pues, el bienestar completo de la salud es biológico, psicológico y social. Entonces, la autoestima del paciente también es muy importante, cómo se siente. Muchas veces el paciente se siente mal por estar en esta condición y pues esto nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Mejorar nuestros hábitos alimenticios, asesorarnos adecuadamente y también pues para mejorar nuestra salud a largo plazo, porque de todas estas enfermedades que has mencionado y que pues por supuesto son muy importantes, ¿no? Diabetes, todas las dislipidemias, es decir, bueno, para la población no todos los problemas de colesterol en sangre, ¿no? Que se pueden dar, también pueden conllevar a síndromes muy complejos, ¿no? Como el síndrome coronario agudo, ¿no? Que se da por el taponamiento del colesterol que se alberga en los vasos sanguíneos. Llega un momento en el cual pues es tanto la obstrucción que empieza a tener, que pues esto no permite que la sangre fluya y bueno, si fuera en los miembros, pues puede producir lo que llamamos trombosis, ¿no? Es decir, una obstrucción que se da, y si fuera en central, si fuera en el corazón, podemos llevar a un síndrome coronario agudo que desencadena un infarto. Entonces estamos hablando de condiciones muy graves, muy severas, que bueno, como bien dice, pueden afectar a la vida y llegar a ser fatales, ¿no? Mortales. Entonces, muy importante tomarlo desde ese punto, y también para ver la importancia de generar un cambio, ¿no? Y aquí viene otra pregunta muy importante. Como profesional y con la experiencia que tienes en el área, y que sé que tienes realmente bastante, ¿cómo sería el proceso adecuado en el cual una persona puede empezar cuál sería su punto de partida para empezar a corregir y llegar a un peso saludable? Lo primero que yo pienso que necesita una persona para empezar el cambio es creérsela. Y no iniciar por otra persona, no iniciar porque alguien te está obligando. Vos tenés que ser consciente que vos necesitas ese cambio, porque si sigues así vas a llegar a un punto en el que ya probablemente no sea tan bonito. Entonces la persona tiene que estar muy, pero muy consciente del problema que tiene, porque es un problema. Ese es como primer paso. ¿Por qué te digo primer paso? Porque si bien podés empezar por motivaciones extras, si no tenés esa conciencia, lo vas a dejar, lo vas a abandonar. Eso como primer paso. El segundo paso es obviamente hacerse un diagnóstico nutricional, una evaluación antropométrica, una evaluación bioquímica, si bien querés,
para ver cómo estamos empezando, tus parámetros de colesterol, triglicéridos, parámetros antropométricos como IMC, porcentaje de grasa, pliegues cutáneos, circunferencias de brazos, circunferencia de cintura, muchos parámetros antropométricos para ver cómo está la persona en ese momento y qué es lo que hace falta disminuir. Como segundo parámetro, es muy bueno, previamente a esto, la persona tiene que asesorarse con un profesional, ¿no? Es muy bueno que la persona consulte a un nutricionista, el nutricionista que más confianza le dé, porque estas cuestiones a veces son muy psicológicas y no le vas a ir, sobre todo en las mujercitas, las mujeres no van a ir a contarle eso, ese tema tabú a cualquier persona. Entonces, el nutricionista con que confianza, puedes ir a él y que él te asesore y te haga todas esas evaluaciones. Como tercer punto, el nutricionista te tiene que dar un plan dietético alimentario enfocado a tu objetivo, a tu peso y hacer un déficit calórico idóneo para que vos bajes de manera progresiva. Si vos tenés una obesidad grado 2, que es un 36,5 de IMC, digamos, no tenemos que hacerte bajar a un IMC de 25 de una, porque eso no es progresivo y eso no es para nada sostenible. Entonces, el nutricionista debe irse por pasos, debe ir de un IMC 36,5 a un IMC 33, digamos, ¿no? Ponerse etapas objetivos por etapas. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es empezar a hacer ejercicio, actividad física. No es necesario ni siquiera que te inscribas a un gimnasio, que empeces a hacer unos 15 minutitos, 20 minutitos al día, hace mucha diferencia. Entonces, una persona lo que sí debería hacer, y definitivamente para resumir todo, es asesorarse con un nutricionista, porque él es el único profesional que va a tratar de manera personalizada su caso. Y lo que no debería hacer es hacérselo por él mismo, ¿no? Porque hay muchas cosas que las personas no conocen, entonces pueden hacerse un daño en vez de mejorar su salud. Sí, precisamente tocar este tema que es muy importante y que la población lo entienda. Cuando estamos en una condición, como dicen, ¿no? ya de grados avanzados en este problema, pues es muy agresivo que se tomen comportamientos muy restrictivos, es decir, de repente se deje de comer porque también no es adecuado. Esto puede generar un desequilibrio importante porque, como dice el licenciado, pues necesitamos diariamente una cierta cantidad de calorías para poder rendir adecuadamente en todas nuestras funciones, en todas nuestras actividades. Entonces es algo progresivo que se debe de realizar y bueno, con un déficit adecuado también para no generar desequilibrios, desmayos, muchas cosas que se pueden dar y como dice, es personalizado. Cada paciente es individual, ¿no? No hay una fórmula general, una fórmula mágica que todo el mundo pueda aplicar, sino que de acuerdo a sus factores de riesgo, de acuerdo a sus hábitos, a su actividad, hay un sinnúmero de factores individuales que pues conllevan a que la forma de volver al peso adecuado, a un peso saludable, pues se adapte a la vida y al cuerpo también de cada paciente. Entonces es muy importante resaltar esto, ¿no? También para motivar a todas las personas, ¿no? Que quieran mejorar su salud, ¿no? Mejorando su actividad física, mejorando su alimentación. Es un proceso que lleva sus pasos y que pues adecuadamente debe ser debidamente asesorado por un profesional. Y bueno, tocando nuevamente el tema, ¿no? de cómo puede afectarnos a nuestra vida, quiero como una de nuestras últimas intervenciones, mencionar el tema de la obesidad como factor de riesgo en nuestra situación epidemiológica actual, algo que habíamos visto y que habíamos visto con Edwin en días anteriores. Hay países en los cuales la obesidad aparece como la tercera entre las tres primeras comorbilidades relacionadas con la mortalidad por COVID. Entonces es algo que quizás no se ha comentado mucho, lo habíamos mencionado en programas anteriores de Estación Salud ya con otros profesionales, porque se ve esta tendencia relacionada a la mortalidad por COVID
y también por muchísimas otras enfermedades como las que ya hemos mencionado, ¿no? Problemas cardíacos, inclusive problemas cerebrales, ¿no? Las llamadas coloquialmente embolias, los derrames cerebrales, que pueden aseverarse por un cuadro de obesidad, ¿no? Entonces es importante mencionar y tomar en cuenta, ¿no? Cómo puede agravar otras condiciones y afectar inclusive a nuestra esperanza de vida. La relación entre obesidad y COVID-19 es muy estrecho, es muy estrecho. ¿Por qué? Por una simple explicación llamada inflamación. Estamos diciendo que en la obesidad se caracteriza por tener los niveles de grasa muy elevados. Ahora, quiero explicarlo bien coloquialmente. Cuando una persona tiene grasa, la grasa tiene no solo es grasa, ¿ya? Secreta muchas otras sustancias químicas. Hay algo que se llama adipocinas, que son los que causan muchos problemas, ¿ya? En exceso. Las adipocinas causan inflamación, resistencia a la insulina. Entonces, cuando hablamos de obesidad y COVID-19, estamos hablando que el COVID-19 te genera inflamación, ¿ya? Porque es un estado patológico que afecta a muchos órganos, al sistema respiratorio, al sistema renal, donde vos tengas el problema. Y aumentémosle algo más, que es una enfermedad de base, como es el exceso de grasa, o sea, la obesidad, que también te va a generar otras enfermedades. Entonces, es como que estés acarreando con dos problemas. Estés acarreando primero con el COVID, que ya es un problema de ya muy fuerte. Y en segundo lugar, la obesidad, que no te está permitiendo que, entre comillas, te recuperes, porque eso te está empeorando el cuadro. No te está dejando que tengas una muy buena recuperación en cuanto a el sistema respiratorio, por si tenés hígado graso, por así decirlo, por obviamente obesidad, pues igual eso va a empeorar el cuadro. Entonces, la obesidad más el COVID es un problema muy grave porque genera mucha inflamación a nivel del cuerpo. Entonces, esto es, en muchos casos, y quiero mencionar un porcentaje, en Reino Unido hubo un estudio en el que se hizo a más de 122.000 personas en el año pasado, y salió que un 44% más o menos de las personas con deceso habían tenido obesidad o sobrepeso, que es un número muy representativo. Y otras tablas, como en la que habíamos visto Ariana, en México nomás, ¿no? El primero estaba la hipertensión y el tercero era la obesidad. Entonces son enfermedades que están muy relacionadas, ¿no? Entonces, si vos tenés obesidad en estos tiempos o sobrepeso, pues yo te recomendaría que trates de llegar a tu peso adecuado por una cuestión netamente epidemiológica ahora, de hoy en día. Entonces, es muy importante saber que la obesidad no solo es un tema estético, es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Tal cual, y bueno, para complementar un poco en este tema, ¿no? Mencionar algo que bueno, que ya se sabe, pero es bueno tratarlo porque quizás no lo hemos definido específicamente, como dice Edwin. La enfermedad por COVID-19 pues se caracteriza, en un inicio pensábamos que era simplemente de afección respiratoria, ¿no? De vías respiratorias o quizás pulmonar, pero bueno, los estudios han revelado y la realidad misma ha revelado que se trata de un proceso inflamatorio sistémico, ¿no? Que afecta por la misma vasculatura, ¿no? E inclusive el tipo de neumonía que da es por la formación de coágulos. Entonces, en todo el cuerpo tenemos irrigación sanguínea, en todo el cuerpo tenemos vasos sanguíneos, y esa inflamación que se da se ve acrecentada, se ve aumentada de gran manera cuando pues se sufre un cuadro de obesidad como el que mencionan, y bueno, estas sustancias que son proinflamatorias. Entonces, ya de la inflamación previa que tenemos por el cuadro acrecentado por una condición pues anterior,
por supuesto que nos genera la tormenta perfecta, podríamos decir, pues para entrar en un cuadro muy, pero muy severo. Y bueno, finalmente, ¿no? Antes de despedirnos, ¿alguna recomendación final que quieras darnos, Edwin, para nosotros, para la audiencia, para todos los que nos están escuchando y viendo en estos momentos? Primero, muchas gracias por la invitación, a ti, Ariana, a todo el grupo del sector salud. La recomendación básicamente, que si vos tenés conciencia de que estás con sobrepeso o obesidad, empecés el cambio, porque no hay un mañana, o sea, no procrastines, no dejes todo lo que puedes hacer hoy día para mañana y empezar el cambio. Y de igual manera, si tenés algún problema en cuestión a la alimentación y sabes que es un problema, empieza a cambiar, porque en la medida que empecemos mucho más antes, vas a poder revertir muchas enfermedades que se pueden agravar cuando seas mayor. Entonces, esa es mi primera recomendación. Y la segunda es que te asesores con un profesional, por favor. Con un nutricionista, para que de más confianza tengas. Si querés conmigo o con otra persona, no sé. Pero asesórate con un buen profesional de confianza. Y nada, gracias por su invitación. Me gusta hablar de todo esto porque es algo que me apasiona. Y vamos a estar hablando de cualquier cosita, si es que me invitan en una próxima. Yo con gusto voy a estar dando lo poquito que sé. Por supuesto que sí, estimado Edwin, ha sido un gusto para nosotros, para todo el programa y el equipo de Estación Salud, contar con tu presencia y bueno, profundizar de esta manera tan específica en un problema que muchas veces no se lo dimensiona, ¿no? Y que afecta a gran parte de nuestra población. Ha sido un gusto tenerte con nosotros y esperamos realmente tenerte en próximas oportunidades para hablar de muchos otros temas que interesen a la población y para el cuidado del bienestar y la salud de todos. Gracias, Ariana, por la invitación y a Estación Salud. Si las personas quisieran alguna consulta o tendrían alguna duda, pueden contactarme a las redes sociales en Facebook como Edwin Salud y Nutrición y al teléfono 710-88-270. Para cualquier consulta, evaluación o asesoramiento, pues acá estoy para ayudarles. Muy bien, Edwin, muchísimas gracias y bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo por hoy. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con el bloque final de Estación Salud. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Selene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland. Estamos de regreso en el bloque final de Estación Salud. En este programa hablamos de la obesidad, ¿no? Un enemigo silencioso que puede afectar a nuestra salud y aunque no nos demos cuenta, pues a largo plazo desencadenar muchas otras enfermedades que, bueno, afecten mucho nuestra calidad de vida, inclusive nuestra esperanza de vida y, bueno, por lo cual es muy importante que la población se informe y que, bueno, lo consideremos como un problema a tratar y que por fortuna es completamente reversible si es adecuadamente asesorado. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos recomendándoles como siempre que nos comenten sus preguntas para próximas entrevistas, para próximos invitados que vamos a tener en el programa. Siempre hablando de aquello que nos concierne a todos, el bienestar, la salud y la ciencia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.